de su producto, ¿ya? De eso que usted estaba aprendiendo a hacer en su especialidad. ¿Sí me hago entender? Recuerdan que en el primero y el segundo periodo yo les puse que me dice que seleccionarían varios logotipos de empresas o de productos que tuvieran acercamiento a aquello que ustedes estaban desarrollando en su especialidad. ¿Recuerdan? Sí, señora. Sí, sí, señora. Bien, con base en eso trabajamos, con base en eso recuerden que trabajamos variables de investigación. Es a través de esas variables que describimos cómo es esa imagen que usted desarrolló o diseñó. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los puntos dentro de este trabajo, dentro del diseño de este trabajo es aplicar dos de esas variables y luego, yo les había dicho anteriormente, de que, ¿qué hice yo? Busqué la norma y conté. ¿Qué es eso? Unos lineamientos, unos pasos de cómo organizar el trabajo escrito que usted está haciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Esas normas y conté las subdividí por variable. Ejemplo, agarré la variable forma y entonces allí le dije a usted, dentro de la variable forma, de la pasta, de la portada, del contenido, del glosario y de la bibliografía, ¿ya? ¿Qué tenían que hacer allí, muchachos? Entrar a Word, buscar el diseño de página y cuadrar las márgenes como lo indica la norma y conté. Yo les monté ejemplos, recuerdan que les monté ejemplos de cada uno de esos formatos, ¿lo recuerdan? Entonces, eso era lo que usted tenía que hacer. La parte interna de esa pasta, de esa portada, lógicamente lleva unos parámetros, unos ítems que usted debe llenar con sus datos, con el nombre que usted le está dando a su trabajo. ¿Sí me hago entender? Entonces, en la gran mayoría de trabajos lo que yo pude observar fue que no estaban cumpliendo con esos requisitos como lo dice la norma y conté. ¿Hasta ahí me hago entender, muchachos? Sí, sí, señora. Entonces, por Señora. favor, para que no se vaya a distorsionar la información, tenga claro, primera medida, utilizamos variables de investigación para describir lo que es el tema y la obra, ¿ya? ¿Cuáles fueron esas variables que trabajamos? Variable forma y variable función, ¿ya? Alcanzo a detectar que la gran mayoría tiene esa falencia, que no sabe qué es lo que le está preguntando esa variable ni cada uno de los ítems. ¿Cierto? ¿Es así o me equivoco? Es así, es así. Bien, entonces yo necesito que todos me respondan para yo poder aclarar las dudas e inquietudes que tienen, ¿ya? Entonces, eso por ese lado. Por el otro lado, vuelvo y le repito, están diseñando los lineamientos que indica la norma ICONTE, que es el orden de su trabajo. Entonces, la norma ICONTE nos dice, diseñemos unos formatos, trabajemos en Arial 12, justifiquemos que se vean ordenados esos párrafos que redactamos, ¿ya? Centremos los títulos en mayúscula sostenida. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bien, entonces, Señora. ok, entonces voy a pasar a hablarles de cómo es que usted me iba a describir ese tema y esa obra que usted seleccionó. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, muchachos, seleccionen una obra que tenga correlación, que se parezca a aquello que usted está aprendiendo a hacer en su especialidad o que se identifique con su especialidad. ¿Recuerdan que yo les había anunciado eso? Entonces, por favor, aquí les voy a mostrar unas diapositivas donde les describo. Por favor, me confirma si las están viendo. Cada uno de los ítems de esas variables. ¿Ahí observan? Sí, sí, señora. Señora. Bien. Entonces, aquí como título, a compartir.
Ok, gracias. Entonces aquí como título dice variables de investigación aplicadas al tema y a la obra seleccionada. ¿Ya? Entonces aquí entro a describir lo que es la variable forma de la expresión artística. Dice, con la variable forma se analiza todo lo que tiene una forma con rasgos reconocibles que pueden observarse, identificarse, describirse y categorizarse. La pregunta clave que tiene esa variable forma es, ¿cómo es? Usted me la va a describir con cada uno de esos ítems que ella tiene. Ella tiene propiedades, tiene características, tiene estructura, tiene categoría y tiene modelo. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Más amplio. Bien, entonces, las propiedades, el primer ítem de propiedades, tiene una pregunta. Dígame el nombre del movimiento artístico, dígame el nombre del autor, de los autores, de los precursores que diseñaron ese movimiento artístico. Dígame el nombre de la obra que usted seleccionó también. ¿Ya? Luego vienen las características. Descríbame cómo es el tamaño, el tema, los colores, las composiciones que tiene esa obra artística. Recuerde que lo estamos aplicando tanto al movimiento artístico como a la obra. Lógicamente, estas características aquí son para la obra, pero en el contenido que yo les entregué de la guía, ahí hablan de unas características que tiene ese movimiento artístico, ¿cierto? Entonces es allí donde usted me debe de contar cuáles son, mencióneme 3, 5 características de ese movimiento artístico. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Sí, Señora. Luego viene la estructura. Dice, ¿cómo está combinado y distribuido en el espacio bidimensional o tridimensional de la obra? O sea, cuénteme, ¿cómo está combinado? ¿Cómo está distribuido en este lugar en donde se plasmó? ¿Ya? Luego dice, elementos gráficos plásticos, como los planos que se diferencian en la obra y que tienen que ver con la composición. Centro de interés, cualquier forma u objeto del que se desprende el desarrollo de la obra, que genere una sensación de armonía y perfección. Entonces, chicos, en la parte de estructura, ustedes allí donde me van a explicar a mí cómo está distribuido en ese lugar, en ese formato que lo plasmaron. Para ello usted debe tener conocimiento de lo que ha investigado sobre la obra, si el artista lo plasmó en un mural, si el artista lo plasmó en un lienzo, si trabajó la fotografía, qué encuadre tuvo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender allí, sí, O sea, que muchachos? la estructura es en que está hecho la obra. Exactamente, usted debe tener conocimiento qué fue lo que el artista utilizó para crearla y cómo está distribuido en el espacio que él utilizó. ¿De acuerdo? Sí, señora. De acuerdo, de Todo acuerdo. categoría dice, es la técnica que utilizó el artista para hacer la obra. Si utilizó óleo, acrílico, si lo diseñó tallando el mármol, si utilizó acuarela, o sea, ¿qué hizo ese hombre? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál técnica implementó? Entonces usted me lo debe explicar, ¿ya? El modelo dice, ¿en qué situación o en qué persona se basó el artista para representar su obra? Lógicamente, aparte de usted escribirme ahí el año en el que surgió, ¿ya? Porque el año o la fecha también determina el modelo, también me va a explicar si ese artista se enfocó en alguna situación o alguna persona, puede llamarse la guerra, si se enfocó en alguna guerra, ¿en cuál fue? Si se enfocó en algún desastre natural, ¿en cuál fue? ¿Cuándo y en qué países? O sea, importante tener todos esos datos, ¿ya? De pronto se ha enfocado hacia la belleza humana, en cuál personaje masculino o femenino se ubicó ese artista. Magnificencia de la naturaleza, estaciones del año, en cuáles, países trópicos. Entonces, hasta ahí me hago entender, muchachos. Sí, 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 señora. sí, señora. Sí, sí, señora. Eso es lo que comprende la descripción de su tema y de su obra aplicando la variable forma. Hasta ahí, eso era lo único que tenían que hacer. Este es uno de los puntos que yo les pedí a ustedes que diseñaran en la primer paquete de diapositivas que les entregué. Aparte, porque el primero, pues descríbame el tema y la obra a partir de estas variables, y lo otro que les pedí fue diseñeme cada uno de los formatos como lo indica la norma y contexto. ¿De acuerdo hasta ahí?
Sí, señora. Bien, aquí ¿Cuántas diapositivas son para eso? ¿Cómo? ¿En cuántas diapositivas es que está explicado eso? Estas las hice ahorita para hacerme entender más, explicarle a usted cada uno de los ítems. ¿Ya? Estas las acabé de hacer, porque vi que Profe, la ¿la falencia podría está mandar allí. para hacer el trabajo? La diapositiva. Claro que sí, claro que sí. Entonces, escuchen, la variable función de la expresión artística, la variable función, lógicamente, también tiene unas preguntas, y esas preguntas son las que permiten describir y conocer a profundidad lo que es el tema y lo que es la obra que usted selecciona. Entonces dice, con la variable función se analiza que todo tiene un propósito, un papel, una manera de comportarse que puede investigarse. La pregunta clave está en cómo funciona, para qué sirve el arte, para qué se hizo la obra, pretendía solucionar un problema o denunciar alguna situación. Eso es lo que ustedes me deben describir aquí a través de estos ítems que son comportamiento, sistemas, funciones y rol. Entonces, retomando el ítem de comportamiento, explíqueme cuál ha sido la evolución, los procesos que ha vivido el POAR y esta obra artística que usted seleccionó. Para ello, no hay, muchachos, importante que usted tenga claro, para ello no hay necesidad de que usted copie y pegue una cantidad de información que usted no sabe ni qué es lo que dice ahí. Tómese la molestia de hacer una breve lectura muy consciente de lo que es ese movimiento artístico. Tómese la molestia de hacer una breve lectura de esa ficha técnica que usted seleccionó de esa obra para que pueda responder estos 4 ítems y sea muy concreto, ¿ya? Sea muy concreto. Por mucho esa respuesta me la redactan en 10 líneas, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento de ese movimiento artístico desde el año en que nació, en que surgió? ¿Cuáles han sido esos momentos relevantes que ha tenido? Menciónenmelos ahí. Los sistemas, señor. Profe, ¿Me el van a problema es que decir mi algo? obra, sí, el problema es que mi obra tiene poca información. Ya he buscado, pero me sale poca información. Hijo, pues si no le sirve porque no le encuentra la ficha técnica, porque lo que realmente necesita para poderlo hacer es que tenga completa la ficha técnica. La ficha técnica es el nombre del autor, el nombre de la obra, que usted tenga claro qué fue lo que el artista quiso plasmar en ella, qué quiso representar, ¿ya? Qué técnica utilizó el artista, sobre qué la trabajó, la estructura, sobre qué la trabajó y el año en que fue elaborada. Esos 6 datos son importantísimos que usted los tenga. ¿De acuerdo? Ya, profe, sí. Profe, Ok, profe, señor. profe, bueno, lo importante son encontrar esos datos. Si necesitamos otros datos, pues ya los otros datos no son tan importantes si no los encontramos. A ver, aquí se trata de que tratemos de dar respuesta a esto, ¿ya? Entonces, ya usted sabe que en el ítem de comportamiento usted me debe redactar ahí brevemente cuáles han sido los hechos más importantes desde el momento que nació, surgió ese movimiento artístico y a qué ha conllevado esa creación de esa obra, ¿ya? Cómo se ha venido comportando ese conocido, o sea, dar a conocer esa obra. ¿Sí me hago entender? Ya, profe, Aló. gracias. Ok. Señora. Bien, chicos, entonces continúo con los sistemas. Yo les había dicho anteriormente, los sistemas son todos aquellos medios que pudo utilizar ese artista, esos precursores para dar a conocer ese movimiento artístico y esa obra artística. ¿Ya? Les recuerdo que en aquel tiempo no había tanta evolución tecnológica. Entonces, ¿cuáles serían esos medios en los cuales el artista se encargó de darlos a conocer si no había internet, si no había tanta tecnología? ¿Cuáles serían esos medios para dar a conocer esas obras y ese movimiento artístico? ¿Mm? Menciónemelos. Luego paso al ítem de las funciones. ¿Cuál era la primordial función que tenía el movimiento? Ustedes saben que todo movimiento artístico fue creado con un propósito. Entonces, mencióneme la función más importante de ese movimiento artístico. Y en el caso de la obra, ¿qué fue lo que ese artista quiso plasmar en ella? ¿Ya? ¿Con base en qué? ¿Para qué? ¿Sí me hago entender?
Sí, señora. ¿Cómo así, profe? No le entendí, profe. Que no me entendió. ¿Cómo que el sistema es qué? Los sistemas son los medios que utiliza el artista para dar a conocer ese movimiento artístico. Les decía que en esos años no había tanta evolución tecnológica, los cuales serían esos medios por los cuales el artista utilizó, implementó para darlos a conocer. ¿Ya? No, ya, está Bien, anotando. ok. Y el rol, importante lo del rol. Usted sabe que el movimiento artístico surgió a raíz de qué, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene el POAR con otros movimientos artísticos? Puede ser que tengan la misma ideología, la misma teoría en la aplicación de alguna técnica, en algún pensamiento. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Bien, muchachos, entonces, ¿está claro hasta ahí? Sí, sí, señora. Bien, entonces, eso es lo que ustedes debían haber hecho en ese punto, describirme esas dos variables para ese movimiento y para esa obra. Pregunto para todos, ¿hasta ahí me hice entender, muchachos? Sí, sí, señora. Sí. Señor, señor, No sé las funciones, perdón. ya voy para allá, pero un momentico porque hasta ahorita se está conectando el compañero Daniel Barrios. Un momentico, ya se perdió gran parte de la información, muchachos. Y así es todo. Así es todo de verdad. Si gustan pueden cerrar las cámaras porque voy a grabar, porque de verdad después salen ustedes diciendo que yo no tuve la gentileza de explicar. Entonces, por favor, pueden cerrar cámaras. Buenas tardes, Daniel. Barrios, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesora. Cuénteme, hijo. Su grupo me solicitó a las 3:15 y ya son las 3:48. Profe, es que yo la verdad ni sabía de eso, hasta ahora me vengo a enterar. Yo pensaba que Terrible, seguía haciendo a las 4, porque terrible yo estaba porque haciendo otra cosa. hay un grupo de WhatsApp y por Es solicitud de que sus yo no compañeros estaba se en la casa. adelantó. Yo no estaba en la Ojo casa con porque eso. pensaba que era a las 4. Ojo Señora, con eso porque después me señalan es a mí. Entonces, pilas, acabé de explicar una parte importante del desarrollo del trabajo. ¿Ya? Bien, había quedado entonces en la terminación de la descripción de la variable forma y de la variable función. Alguien me preguntó algo, ¿qué fue, por favor? ¿Me puede hacer el favor y repetirme lo del comportamiento? Es que no lo entendí muy bien y acá hay una bullaranga. Bien, lo que pasa, muchachos, es que hay que evolucionar porque el tiempo se nos acaba y es una hora. Les decía que el comportamiento, que me cuenten desde el año, desde el momento en que surgió, en el que nació ese movimiento artístico, cuáles han sido esos momentos importantes, relevantes, qué es lo que ha ocurrido con ese movimiento artístico, para que me lo mencione allí. Alguien está hablando al fondo, por favor. Hasta ahí me hago entender, joven. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Sí, señora. señora. Bien, entonces, ya saliéndome de esta descripción de estas variables, pasamos a lo otro. Entonces, por favor. Espérenme un segundo. Entonces, ¿quién me colabora y me vuelve a presentar su trabajo para asignarles nuevamente la socialización de lo que hay que corregir, por favor? ¿Quién me comparte pantalla de lo que tienen hecho? Vamos a corregir sobre lo que tienen hecho y ojalá todos tengan el trabajo en su computadora y lo estén haciendo a la par conmigo. ¿De acuerdo? ¿Quién me colabora? This call is now being recorded. Profe, yo hice una corrección de lo último, entonces para Ajá. presentarla a ver Siga, si voy Camilo, bien. tranquilo. Tranquilo, Camilo, le agradezco.
¿Sí están viendo? No, señor. No. Ahora sí. Ya, esta vez sí hice la pasta y portada. Ok, Camilo. Entonces, muchachos, con base al ejercicio del compañero Camilo, ojalá todos tengan su trabajo y empiecen a hacer lo mismo que les voy a indicar, ¿de acuerdo? Entonces, como primera medida, tengan en cuenta, yo no solamente le estoy evaluando a usted lo creativo que es y lo que usted está desarrollando, sino la norma INCONTE. La norma INCONTE, usted no la tiene que crear porque ya están hechas, es solamente que usted las cuadre en la página de Word que usted está trabajando. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo primero que todo, usted debe ubicar las márgenes que le indica la norma INCONTE, ¿ya? Luego de que cuadre las márgenes, va a empezar a redactar cada uno de los ítems que lleva esa pasta. Entonces, como primera medida, va centrado a la medida que lo indica ahí en la diapositiva. ¿Está para qué, Camilo? Espera, yo miro. ¿Cómo, profe? Le pregunto que a la medida que está para ubicar el título, está prácticamente a 3 centímetros de la parte superior, se ubica el título, el nombre que usted creó para su trabajo escrito, ¿ya? Entonces, allí se ubica ese nombre, va centrado, ¿ya? El trabajo de Camilo se llama Alcance del POAR hasta la actualidad y su utilización por parte de las empresas. Camilo, ¿me escuchas? Sí, señora. Me gustaría que lo redactara de la siguiente manera. El alcance del POAR. POAR va separado. El alcance del POAR hasta la actualidad y su utilización por parte de las empresas. Esa palabra utilización, miremos si hay un sinónimo de esa palabra utilización para que haya como una mejor redacción en ese término. ¿Sí me hago entender, Camilo? Sí, señora, sí. Entonces, muchachos, si me pongo a detallar cada una de las cosas, se nos va a ir y ustedes tienen clase. Entonces, primera medida, cuadrar márgenes, centrar el título a la parte superior a 3 centímetros, como lo indica la norma INCONTE. Habría que tener en cuenta cuántos espacios interlineales hay hasta donde se debe ubicar el nombre de la persona que está diseñando el trabajo, en este caso el nombre de ustedes. También va en mayúscula sostenida. Luego cuentan los espacios interlineales para poder ubicar centrado, institución educativa CAS, José Prudencio Padilla, educación artística, grado 11.4, no coloca grado, sino 11.4. Sí, me faltó copiar. Bueno, ahorita no puedo modificarla pues, porque no tengo Office. Y lo listo. Entonces, tranquilo, Camilo. Entonces, 11.4, Barranca Bermeja 2020. Hasta ahí es la paz. Hasta ahí está claro. Profe, ¿qué dijo usted ahorita de lo del grado, profe? No coloca la palabra grado, coloca simplemente 11.4. Ah, ya, profe. Luego pasamos a la pasta, Camilo. no, esta era la pasta, la siguiente es la portada. Por eso, perdón, la portada. Entonces, la portada, lógicamente, vuelven y cuadran las márgenes como lo indica en ese formato que yo les compartí en la diapositiva. Por favor, revísenla, miren cuáles son esas márgenes. Ubiquen el título que usted le creó a su trabajo escrito. Luego, los espacios interlineales que lleva para ubicar el nombre de la persona que está diseñando, que es el nombre de ustedes. Luego, nuevamente, hay unos espacios interlineales donde se escribe trabajo o proyecto de investigación sobre el POAR y sobre el producto, ¿ya? O trabajo de investigación como requisito para una nota en el tercer periodo. ¿Sí me hago entender? Señora. Luego de ese ítem van unos espacios interlineales donde va el nombre del docente asesor, en ese caso el nombre mío, mis títulos, y vuelven a haber espacios interlineales
para que escriban institución educativa CAS, José Prudencio Padilla, educación artística 11.4, Barranca Bermeja 2020. Luego pasamos con la tabla de contenido, la introducción, perdón. Entonces, en el contenido, ojo, va centrado, el título va centrado en mayúscula sostenida. Aquí se me pasó, sí. ¿Ya? También ese formato debe llevar las márgenes, como lo indica la norma ICONTE. O sea, todos esos detalles pequeñitos, si yo se los asigno en una actividad, lógicamente se los estoy evaluando, muchachos. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó en la primera actividad? ¿No leyeron? Eso está en las diapositivas. Ahí en la diapositiva yo le digo a usted, le monto un ejemplo de cómo diseñar cada uno de esos formatos. ¿Y qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó ahí? ¿No las leyeron? ¿No las revisaron? Profe, creo que el problema es que en la diapositiva no, digo yo que no se concretó bien. Usted ponía información y eso nos confundía. Digo yo que era mejor poner exactamente qué es lo que hay que hacer sin tanta información y eso. Hijo, bueno, sí, la verdad, yo también estaba leyendo esa guía y pues creo que había quedado como más perdido a la comparación con la explicación. Creo que era demasiada información. Ok, bien. Entonces, ya sabe lo que debe corregir allí, Camilo. Entonces, en ese contenido va a ir la redacción de cada uno de los capítulos de su trabajo. Lógicamente, eso lleva un orden. Entonces, está la introducción, los objetivos. Ojo, el título central es objetivos, en mayúscula sostenida. Luego, a la parte izquierda van a ubicar objetivo general en mayúscula sostenida. Luego de que redacten ese objetivo general, objetivos específicos en mayúscula sostenida. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Como títulos separados. Sí, o sea, el título principal son objetivos y como subtítulos o subcapítulos vendría siendo el general y los objetivos específicos, Camilo, porque son 3. Bueno, sí. Bien, entonces vendría el planteamiento del problema, la definición del problema, luego vendría la justificación, el marco referencial. Ojo, aquí creo yo que hubo una gran confusión porque yo lo que hice, como les dije anteriormente, subdividí con las variables. Entonces, el marco referencial pertenecía a la variable cambio. ¿Recuerdan? En esa diapositiva decía variable cambio. Entonces lleva el marco referencial, que es el título principal, va centrado. Dentro de ese marco referencial usted iba a trabajarme el marco histórico, ¿cierto? Sí, señora. Luego venía la variable causalidad, que también dentro de ella está el marco referencial, pero luego dentro de ese mismo marco referencial íbamos a trabajar el marco geográfico y el marco legal. ¿De acuerdo? Sí, ¿me hago entender? Sí, como habían como un dedo ahí entre cuál era el de cuál. Sí, estaba con mi hermana viendo cuál era el de cuál. Entonces Camilo, ahí tienes un error, hijo. Ahí tienes un error. En el punto 5 te veo que ubicaste variable cambio. No, eso va en el punto 4, variable cambio. Luego viene marco referencial y marco histórico. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Luego vendría variable causalidad. Dentro de esa misma variable causalidad está el marco referencial. Ojo, en el trabajo, en cada una de las páginas, cuando empiecen a trabajar el marco referencial, solamente una sola vez lo van a ubicar para el resto de marcos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Me repite, por favor? No le bien. O sea, le repito, ejemplo, iniciamos describiendo la variable cambio. Entonces, la variable cambio tiene marco referencial. Entonces, ese va a ser el título centrado en mayúscula sostenida, marco referencial. Entonces empieza, marco histórico. Es un subcapítulo que debe ir ubicado en la parte izquierda, en mayúscula sostenida. Entonces, redactan el marco histórico en esa sola página.
pasan a la siguiente página. Cuadran lógicamente todos los formatos o todas las páginas deben llevar las márgenes ubicadas como lo indica la norma INCONTER, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente página colocan marco gráfico, ¿ya? Ya usted sabe el orden. Estamos trabajando por variables, ya diseñamos variable cambio, ahora vamos a trabajar variable causalidad. Esa misma variable causalidad maneja el mismo marco referencial y empieza a describirme lo que es el marco geográfico. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Todos o uno solo? Sí, señora. Pilas, muchachos. Si no lo estoy haciendo entender, díganme, porque nos lleva el tiempo. Entonces, solamente una vez colocan marco referencial. De ahí en adelante empiezan a describir marco histórico, marco geográfico, marco legal. Si lo pueden hacer en páginas diferentes, mucho mejor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿De acuerdo? Sí, señora, profe. Bien. Bien, entonces, voy a explicar algo. El marco histórico, ojo, el marco histórico, Camilo, luego de escribir en el contenido ese orden, pasamos, ojo, para que no se confundan, de aquí para abajo describen la variable, el marco referencial y el marco que tiene, y los marcos que tiene. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Bien, entonces para salir de ese contenido pasemos a la siguiente página, Camilo. La introducción. Si usted revisa la diapositiva donde dice introducción, muchachos, es allí donde usted me debe hablar de qué es, de para qué es. Mira esta maravilla. Perdón, muchachos, que le interrumpa. Santiago Flores a las 4:03. Nunca se enteró. ¿Ah? Dios santo. Entonces, Santiago, muy buenas tardes. Santiago. Flores. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hijo, ¿qué pasó? No, Por profe, si no de su grupo, iniciamos a las 3:15. ¿Y qué pasa? no, profe, la verdad, yo no estaba enterado. Ay, Dios santo bendito. Muchachos, ojo con esto. Ustedes le colaboran a Flores en la socialización de esto, ¿de acuerdo? Fue petición de ustedes. ¿De acuerdo? No escucho. Señora. Pilas con eso. Bien, entonces iniciamos a trabajar la introducción. Es allí donde usted me debe redactar esa introducción diciéndome sobre qué va a trabajar, en qué consiste eso, para qué sirve eso. En esa introducción que yo les entregué en esa diapositiva, hay unas pequeñas preguntas. No hay necesidad de escribirlas ahí. Simplemente denme respuesta de ellas. ¿Sí me hago entender? Ya saben ustedes que están trabajando con base al POAR, ¿ya? Ya saben ustedes que están trabajando con base a esa obra artística. ¿Sí me hago entender? Perdón. Profe. Hay necesidad de que hayan 2 páginas en una introducción. Si usted conoce sobre el tema, si usted conoce sobre lo que está trabajando, redáctelo en una sola página, ¿ya? Es breve. Yo no le estoy pidiendo que diseñemos un proyecto de investigación macro que vamos a ejecutar y con eso vamos a vivir. Yo no les estoy pidiendo eso, les estoy pidiendo que adquiramos unos conocimientos de cómo poder diseñar un proyecto. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, ahora vienen los objetivos. Sí, así era como usted decía, profe. Sí, señor, sí, señor. Lógicamente, cuadra las márgenes, el título centrado en mayúscula sostenida y empieza, baja 2 o 3 interlíneas y empieza objetivo general. Identificar en qué etapa el arte PO se ubica, al autor de la obra y bajo qué contexto social e histórico se encuentra. A ver,
Aquí yo les evalúo a ustedes lo creativo que es usted. Para usted planear esta actividad del objetivo general, es importante que usted tenga conocimiento sobre esa pregunta que usted formuló, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Para usted plantear ese objetivo general, usted debe tener claro cuál es esa pregunta. Entonces, usted lo que hace allí es planear una actividad. Ojo, Camilo, un ejemplo. ¿Usted considera que cómo va a identificar usted esa etapa del POAR donde se ubica el autor de la obra? ¿Cómo lo va a identificar usted? Yo quiero contestar. Identificar al autor, ¿me está preguntando? Sí, señor, eso fue lo que usted escribió ahí en ese objetivo. Honestamente ya no me acuerdo. Bien, escúcheme, Camilo, tranquilo. Y esto va para todos, muchachos. Esto no es una actividad. O sea, yo necesito que usted sea consciente y se cranee una actividad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Camilo me dice a mí, sin yo leer la pregunta, no hemos bajado a la pregunta, pero esto que él formuló aquí, es el primero que tiene general, tiene que ver con la pregunta que él formuló. Entonces aquí dice identificar. Partamos de que ese verbo de identificar, para poder identificar algo, hay que hacer un proceso, hay que plantear una actividad que, por ejemplo, usted tenga que ejecutarla. Por ejemplo, planeo unas exposiciones para conocer sobre ese autor, por decir de eso. Planeo exponer unas obras de ese autor, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué lo voy a hacer? ¿Sí me voy a entender? O sea, hay que plantear esa actividad para poder identificar algo. ¿Sí me hago entender? Si yo no planteo lo que voy a hacer, no puedo identificar nada. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Solamente Camilo y los demás? Señora. O sea, hay que tener en cuenta que lo que usted está planeando en ese objetivo general es una acción que usted va a hacer. Ya planeé una acción que usted va a ejecutar para poder alcanzar y darle respuesta a esa pregunta-problema. Independientemente de la pregunta que haya planteado Camilo, para poder darle respuesta a él a esa pregunta, debe plantear, debe crear una actividad para poder alcanzar y darle una respuesta a ella. O sea, él no puede identificar sin decirme qué es lo que va a hacer, qué acción va a hacer. ¿Sí me hago entender? Sí. Señora. Luego, ojo, en esa misma redacción de esa actividad, debe ir escrita, redactada la pregunta-problema. Es decir, yo planeo, quiero diseñar unas actividades para identificar. Por ejemplo, voy a diseñar unas actividades, llámense en talleres, o para poder exponer unas obras artísticas. O sea, ahí estoy diciendo qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Para poder darle respuesta a tal. Ahí escribo esa pregunta-problema. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro? Yo necesito que todos me respondan si me estoy haciendo entender, porque ahí está la falencia. Dentro de ese objetivo general, recuerde que usted debe planear una actividad, una acción que usted debe hacer para poder alcanzar esa respuesta a esa pregunta que usted formuló. ¿De acuerdo? De acuerdo. Luego vienen los objetivos específicos. También son actividades, ojo muchachos, son actividades que usted planea para poder alcanzar el objetivo general, ¿ya? Entonces, puede decir, diseñar 6 talleres para poder identificar tal cosa,
el otro puede decir realizar una exposición para poder, o sea, si me hago entender, son acciones, son actividades que usted debe plantear, en el cual usted busca una solución a esa pregunta. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, como Sí, por señora. decirlo así, el proceso el que debe uno hacer para cometer el objetivo general. Exactamente, Camilo. ¿Cómo usted va a demostrar algo si no lo ha planteado, no lo ha realizado? ¿Cómo lo plantea usted si lo anterior no está hecho? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Porque la pregunta problema no va antes de los objetivos, si este relacionado. Debería ser. Por mí no hay ningún problema. Silencio. Por mí no hay ningún problema. Si desean cambiar el orden de la pregunta problema, lo pueden hacer. ¿Ya? Pero recuerden que yo lo planteé de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque en el primer paquete de diapositivas que yo le entregué, yo inicié diciéndole en esas 5 actividades. Perdón, muchachos. Se me sale que estoy ocupada. Les dije en la primera actividad, les dije, 1, descríbame la obra y el tema con las variables. 2, diséñeme los formatos. 3, créame, formúlame el nombre de su trabajo. Y por último le dije, créame y formúlame la pregunta problema. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? Sí. Ya esa pregunta problema estaba formulada. Solamente aquí el orden no altera. Ya aquí usted va a plantearme esas actividades que usted va a ejecutar para poderle dar una respuesta a esa pregunta. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está claro, muchachos? Sí, señora. Lógicamente, cuando usted me planeó esto, ya usted conocía su pregunta. ¿Cierto? Sí, deberíamos haber hecho. Entonces, bien, entonces continúo. Después de los objetivos. Camilo. Planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es allí donde usted me redacta un párrafo, más o menos unos 10, 15 renglones, donde usted me habla de ese tema, ¿ya? Chicos, es allí, o sea, todo tiene un enlace. Recuerden que yo les había dicho que para formular el título, para formular la pregunta, ustedes debieron haber correlacionado COAR, la obra artística y el producto final. En estos momentos se llamaba brochure. Ahorita con la petición que ustedes hicieron estoy estudiando, haciendo el estudio de qué otro producto ofrecerles para trabajar. Pero entonces la cuestión es, se entrelazaban esas 3 cosas para crear ese nombre, ese producto y poder formular esos objetivos que son actividades que usted debe desarrollar para darle una respuesta a ella. ¿Ya? Entonces, aquí en este formato, en este planteamiento del problema, usted me escribe, me redacta un breve párrafo donde me va a hablar de estas 3 cosas. Perdón, chicos, un momento, por favor. Entonces, hasta ahí me hago entender, muchachos. Señora, pero de las 3 que de los objetivos, o sea, el problema, la pregunta que yo voy a realizar, la pregunta problema, va enlazado con los objetivos que yo escribí arriba. Por eso, yo escribí el objetivo general que plantearé en este trabajo las ideas básicas para realizar el movimiento artístico de Cotar. Entonces, Hijo, perdón, hijo. Usted me está hablando de un objetivo general y para poder redactar ese objetivo general, plantearé no es un verbo en infinitivo. Ojo con eso. Cuando usted empiece a redactarme esa actividad, debe tener en cuenta que debe utilizar un verbo en infinitivo. ¿Sí me hago entender? Señora. Es importante que usted busque un verbo
que tenga el significado o que conlleve a ese significado que entrelace con esa actividad, con esa acción. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchachos, señor. ¿Quién me habló? Por favor, si no están entendiendo, hablen. Entonces, luego del planteamiento del problema, donde usted me redacta brevemente, me habla de esos 3 componentes, es allí donde nace esa formulación del problema. ¿Ya? Que viene siendo una pregunta. Aquí Camilo me dice, ¿cómo se ha usado el arte para un fin publicitario? Ojo, Camilo, arte engloba todo. Les recuerdo que estamos trabajando sobre el POAR y sobre ese producto final. Planteé una pregunta, Camilo, y todos chicos, donde esté posiblemente mencione alguno o 2 de esos 3 componentes que le menciono. Los 3 componentes, vuelvo y le repito, el POAR, la obra artística y el producto final. Planteé una pregunta. ¿Cómo crear tal cosa a través o utilizando, implementando esa obra artística, por decirlo de esa manera? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. ¿Los demás? Tratar de que la pregunta problema tenga más relación con... Sí, señora. Lógicamente, muchachos, lo que pasa es que yo lo que alcancé a percibir en las reuniones que ustedes quieren, que yo le formule, que yo le plantee, y es lo que yo le estoy evaluando a usted, su creatividad, por Dios. ¿Sí me hago entender? Señora. Bien, entonces, ese planteamiento del problema y esa formulación del problema, como es algo tan breve, podría ir en el mismo formato donde están los objetivos, si queda el espacio. Si no queda el espacio, no hay ningún problema, trabajan en otra página diferente, lógicamente cuadran las márgenes, centran los títulos y hacen el ejercicio, ¿de acuerdo? La justificación debe ir en otra página totalmente diferente. Sí, ese se me fue para arriba. Bien. Entonces, muchachos, la justificación en la diapositiva que yo les compartí dice, ¿para qué le sirve a un estudiante del CAS conocer o investigar sobre un movimiento artístico o una obra de la historia del arte? Así dice la pregunta. Redácteme esa respuesta en 3 párrafos donde usted me diga qué beneficios obtienen personal, académicamente, institucional. Eso era todo lo que tenían que hacer ahí. Lógicamente la justificación va en otro formato, en otra página, con márgenes, el título en mayúscula sostenida, centrado, y darme respuesta a eso que les acabé de anunciar. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señora. ¿Los demás? Sí, señora. Señora. ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde Sí, está señora. Jaimes? ¿Jaimes? Sí, señora, sí quedó claro. ¿Alguna inquietud tiene? Yo no, señora, hasta por el momento llevo todo entendido. Ok. Bien, luego de la justificación empezamos a trabajar el marco referencial. Va en otra página. Es el título grande. ¿Ya? Entonces, luego baja 2 o 3 interlíneas y empieza a ubicar el marco histórico. Ojo, chicos, no hay necesidad de montar imágenes allí. No hay necesidad. Simplemente redácteme la historia de ese movimiento artístico en esa página. Solamente utilicen una sola página. Redácteme cómo nació, cómo surgió, por qué, en qué se inspiró esos artistas o esos precursores, en qué se inspiraron, ¿ya? ¿Cuál es la ideología que tienen? ¿Sí me hago entender? En una sola página es suficiente. Luego viene marco geográfico. En otra página. Baje, Camilo.
Ojo, muchachos, el marco geográfico, descríbame las características físicas de ese sitio, de ese lugar donde nació, surgió ese movimiento artístico. Es solamente eso, no hay necesidad de que copien 300 hojas para poderme contar eso. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Si encontraban un mapa, un croquis donde estuviera ese lugar definido y se pudiera entender, maravilloso, pero solamente describan. Camilo tiene tanta información así como muchos otros de ustedes también, o sea, describan, el sitio se llama tal, está ubicado en tal país, su extensión es tal, o sea, descríbame el área de ese sitio. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, señora. O sea, es algo tan breve que yo no creo que se gasten más de media página. ¿Del movimiento o de la obra? Del movimiento. ¿Ya? Luego del marco geográfico viene el marco legal. Muchachos, no hay necesidad de copiar esas 200 páginas que tiene la ley. No hay necesidad de eso. Si usted hace una breve lectura de cuáles son las leyes que protegen el patrimonio cultural material o el patrimonio cultural inmaterial en Colombia, usted puede simplemente montar perdón que se acabó de unir John Espeleta, creo que es. ¿Él estaba o no estaba antes? John, buenas tardes. John Espeleta. Sí, señora. ¿Te acabaste de unir? Sí, señora. Yo me ¿Y eso por enteré en qué? el grupo, es que me enteré en la aplicación y yo les pregunté por qué lo hice, y es que no todos se habían confirmado. Gravísimo. Con usted van 3 o 4 estudiantes que llegan tarde ya prácticamente cuando vamos a terminar. Gravísimo. El grupo se comprometió. ¿Cierto, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. A colaborarse mutuamente el uno al otro para poder hacer la corrección. ¿Oyó, John? Bueno, sí, Bien. Entonces, de igual muchachos, les manera, hablo del yo señor. ya, yo ya estoy pidiéndoles ayuda. Bien. Entonces, continuando con lo del marco legal, tómense la molestia, uno, de identificar qué tipo de trabajo estamos diseñando. Si estamos trabajando sobre el patrimonio cultural material o si estamos trabajando sobre el patrimonio cultural inmaterial. ¿Ustedes recuerdan que yo les expliqué qué es una cosa y qué es la otra? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Señora. Sí, profe. ¿La tienen clara? Yo no, profe, se me olvidó. ¿Me la puedes repetir en las dos así bien resumidas? Bien. El patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial son todas aquellas obras artísticas que representan la historia de un país, de una región, de una localidad, ¿ya? Entonces, ojo, es la historia plasmada en una obra artística, ¿ya? En este caso, el patrimonio cultural material son todas esas obras representadas como monumentos o lugares o sitios determinados como tal. Ejemplo, el monumento de Pipatón y Yarima, que representa la historia de los indios yariquíes. Otro ejemplo, los monumentos de los animalitos que representan la fauna de la región del Magdalena Medio. Otro ejemplo, la pollera colorada. Otro ejemplo, la locomotora. Otro ejemplo, el sitio que está al frente de Telecom, que años atrás fue un hospital, después pasó a ser una sede de la Unipaz, ese sitio abandonado que muchas veces fue invadido y hoy en día está habitado por indigentes. Este sitio no lo han demolido porque fue asignado como patrimonio cultural material. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Ellos tienen una historia, ellos representan la región. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. El patrimonio cultural inmaterial también son obras artísticas creadas no estructuralmente, sino que están representadas por composiciones,
¿ya? Por recetas, ¿ya? En este caso, a nivel de Barrancabermeja, de la región del Magdalena Medio, tenemos hay una señora que creó la receta de un plato típico de la región, ¿ya? No es la señora, es la receta de ese plato típico. Eso representa el patrimonio cultural inmaterial. Las canciones inéditas, las poesías, los poemas que sean creadas y estén contando la historia de esa región, también eso hace parte del patrimonio cultural inmaterial. Mira que saliéndome un poco de lo que corresponde a la región, hace como unos 15 días por Caracol hablaron de un sitio donde en ese lugar aquí de Colombia, no recuerdo bien cómo es que se llama esa región, Guapotá, algo así, un pueblo de Santander. En ese sitio, la fauna, no, mentira, la flora, o sea, es un lugar muy poblado y la flora es hermosísima, todo lo que tiene que ver con la vegetación. ¿Qué hicieron allá? Hay una familia que trabaja la cerámica. ¿Y qué hizo esa familia? Creó unos hornos en su fábrica y empezaron a pintar cada una de esas flores que representan esa región. ¿Qué hizo el municipio? Declaró esa obra artística como patrimonio cultural inmaterial. ¿Sí me hago entender la diferencia entre el uno y el otro? Sí, señora. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, Señora. Señora. Entonces, no hay necesidad de escribir las 200 leyes que existen para cada patrimonio. Hágase una breve leída, resumen de eso. Ellas no se pueden resumir, ojo con eso. Entonces, léaselas y mire, primero identifique si su trabajo, usted está trabajando el patrimonio cultural material o está trabajando el patrimonio cultural inmaterial. Cuando usted tenga claro eso, tome las leyes y mire cuáles son esas leyes que protegen su trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, profe, pero... me salen muchas y son bastantes, entonces copie el artículo y los parágrafos. ¿Ya? No, copiar el link no se puede. Colocar una parte y el link abajo. El link. No, el link no. Copie los artículos o los parágrafos que hablen de ese patrimonio. ¿Ya? Ya entendí, sí, señora. ¿De acuerdo? Bien, entonces luego del marco legal continuamos con la variable conexión, que fue la que yo no les expliqué a ustedes. Eso está mal, Camilo. La variable cambio era marco referencial y marco histórico. Borre eso, que eso está mal. Sí, ya le había dicho que fue que nos confundimos ahí. Entonces viene ahí la variable conexión. Entonces la variable conexión tiene el marco contextual. Si usted revisa las diapositivas, allí hay unas preguntas. Camilo, ¿me las puede leer? ¿Alguien tiene esas diapositivas a la mano y abiertas? Es allí, en ese marco contextual, donde usted solo me da respuesta a esas preguntas que yo le hice ahí en esa diapositiva. ¿Alguien me puede colaborar? ¿Me las lee? ¿Camilo las tiene o no las tiene, Camilo? No, señora, estoy buscando, pero un momento. Alguien que colabore. Todos deben tener esas variables, esas diapositivas que yo compartí. Profe, ¿es donde la portada sale pop art? No. O sí, me parece que sí. No, mentira. No.
Esas son las dos últimas, las dos primeras, es donde dice POAR, son las dos primeras. Creo que esa última diapositiva no tiene imágenes. Es que yo mandé a arreglar mi PC y el técnico me guardó eso en una carpeta que no la he encontrado. Le miro acá. Por favor, alguien que colabore rápidamente. Ya, profe, ya las encontré. ¿Ya la encontró? Cuénteme, ¿qué dice? Un momento, Pere, encuentra... Espere, Camilo, yo ya la encontré, Camilo. Tenga ahí, suspende un momentico para yo, no se mueva, no mueva la página ahí, pero deje compartir para yo compartirlas acá, por favor, para explicarlas. ¿De acuerdo? A ver. Este es el último paquete que yo compartí con ustedes, donde dice variable conexión. Lógicamente, dentro de esa variable conexión va el marco referencial. No deben escribir marco referencial porque ya está puesto adelante hace rato. Entonces, solamente van a escribir marco contextual hacia la izquierda, con mayúscula sostenida. Es allí donde usted me va a dar respuesta a estas preguntas que están acá. ¿Ya? Entonces, dice, responda a las siguientes preguntas con base al tema. ¿Cómo se conecta el movimiento cultural artístico con otros movimientos similares? Contésteme usted, ¿cómo se conecta el POAR con otros movimientos que tengan la misma ideología, que utilicen la misma técnica? ¿Cómo se conecta? Mire, si tienen esa ideología, si tienen esa misma técnica, ¿en qué se parecen? Menciónemelos. ¿Cuáles son? ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Señora. Bien, Profe, luego si uno dice... no encuentra... No, profe, no. Esa parte no entendí, me confundí ahí. No entendí muy bien. A ver, escuchen lo que les voy a decir. En la guía que yo les entregué a ustedes, en la única guía, hay un concepto de lo que es el POAR, habla de unas características y habla sobre unas tendencias con otros movimientos artísticos. Entonces, a partir de eso, muchachos, ustedes no me pueden decir que no encuentran. Solamente es que hagan una lectura muy consciente de lo que está buscando, de que usted entienda qué es lo que está buscando. Y aquí la respuesta a esto es cómo se conecta el movimiento o el POAR con otros que tengan el mismo pensamiento, la misma ideología, que trabajen la misma técnica. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Ya, profe. Sí, señor. Sí, ya, profe. Luego dice, el movimiento o la obra que usted seleccionó proponen alguna teoría con relación a cómo se debe aplicar esa paleta de colores. Para eso, lógicamente, hay que leer sobre el POAR. Entonces, usted dígame si ese movimiento artístico o si esa obra artística proponen alguna teoría, por llamarlo así, o alguna ley que diga, no, en esta obra, las obras artísticas que pertenecen al POAR deben siempre diseñarse o plasmarse con esta gama de colores. Miren ustedes si eso existe. ¿Sí me hago entender? O la interpretación, o tienen alguna teoría o alguna ideología de que la forma que se le da a esa obra artística tiene que ser como ellos la dicen. ¿Sí me hago entender? Bien, ¿Cómo? Sí, profe. Bien, o sea, ojo chicos, este marco contextual lleva las respuestas de estas preguntas que están acá. ¿Cómo para corregir esa vuelta? No les entiendo lo que me están diciendo. Ok, Castaño tiene el micrófono abierto. Ok. Luego viene el marco teórico. Ojo, el marco teórico se ubica también hacia la parte izquierda, en la sostenida. Si cabe ahí dentro de ese mismo formato, bien, si no utilicen otra página, ¿ya?
Y es allí donde usted me va a ubicar, dice, ubique aquí en este orden la descripción que hizo sobre el tema y la obra, donde aplicó la variable forma y la variable función. O sea, como esto ya debió haber estado hecho hace rato, que fue la explicación de cuando inicié yo explicándole las variables, ¿se acuerdan? Como eso ya está hecho, entonces solamente que la copie y la pegue ahí, donde está el marco teórico. ¿Qué le toca pegar ahí? La descripción del tema y de la obra que usted hizo con las variables forma y la variable función. Profe, yo puse... Sí, profe, yo había puesto 3 temas de eso. No, mi amor. Copio la variable, o Ya, copio todo lo que profe. escribí en la variable de función y la variable de forma. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. En el marco teórico, usted empieza movimiento artístico, variable forma, y me describe ese movimiento con esos ítems que tiene la variable. Démele respuesta a lo que yo le expliqué anteriormente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ya le entendí, profe. Lo mismo. Ahora sí, profe, ahora sí. Lo mismo, la obra artística. Como se llama la obra artística, el nombre de su obra artística, y variable forma y ítem. Y es ahí donde me lo va a describir. Luego, variable función. Para el movimiento, escribe los ítems de la variable función y me describe ese movimiento con esos ítems. Lo mismo con la obra. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro? Sí, sí, señora. Yo no escucho a los demás. Sí, señora. ¿Y los demás? Sí, señora. Sí, profe, sí. Las niñas, Daniela, Alejandra, Lina, Angeli, yo no las escucho. Sí, señora, profe. Sí, señora. Bien, entonces, luego dentro de esa misma variable conexión, dentro de ese mismo marco referencial, van a trabajar el marco conceptual. Dice, para escribir el marco conceptual, proceda así. Seleccione aquellos términos que vas a emplear en tu trabajo y que puedan crear confusión al emplearlos en el trabajo de investigación. Definir los conceptos te servirá para explicitar correctamente el tema. Haga una lista de los términos e inicie una definición de los mismos. Para ello recuerde el concepto que usted tiene sobre cada uno de ellos. Ojo, usted va a hacer, en ese marco conceptual, usted va a hacer una lista de términos que pertenezcan a ese tema, que usted no está acostumbrado a pronunciar, que usted no está acostumbrado a expresar en alguna conversación. Si me hago entender, que no sea de su léxico actual, ¿ya? Usted selecciona esos términos y le va a asignar a cada uno de ellos lo que usted cree que significa eso. ¿Sí me hago entender? ¿Quedó claro? Sí, señora. Luego dice, esos mismos términos, ojo, esos mismos términos los va a copiar en el glosario. El glosario es otro formato que también tiene márgenes, como lo indica la norma y conté, va glosario en mayúscula sostenida. Entonces, en ese formato va a copiar esos mismos términos, va a copiar el concepto personal que usted le dio a ese término y va a consultar si es algún autor que le haya dado una definición a ese término que usted seleccionó. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Los demás sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Sí, señora. Ojo, como usted va a consultar, si existe algún autor, sea precavido, mire, para que pueda sacar el dato de ese autor para que lo pueda montar en pie de página al finalizar la hoja. Hacer esa cita de pie de página. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y le repito, si usted va a consultar y va a encontrar un autor que dé una definición de ese término, es importante que usted saque la cita de pie de página. ¿Qué es eso? El nombre completo de ese autor, en donde él publicó ese concepto de ese término. ¿Sí me hago entender?
Señora. ¿Y los demás? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Bien. Aquí en esta última diapositiva, antepenúltima diapositiva, creo que es la cuarta, sí. Aquí hay unos criterios que yo le voy a evaluar a usted. Entonces, criterios a tener en cuenta en la presentación del proyecto y que se deben contemplar dentro de la metodología. Entonces, la habilidad creativa, el pensamiento científico, el desarrollo del proceso, la habilidad constructiva, la calidad de la obra. ¿De cuál obra? De ese producto final que usted me va a diseñar. Llámese brochure, llámese afiche, llámese folleto, llámese volante. ¿Sí me hago entender? Claridad en la sustentación virtual, exposición virtual, si la hacemos, la viabilidad que tenga en la ejecución de esa misma propuesta. ¿Ya? Ya no le voy a volver a mencionar proyecto porque eso es traumático. Eso me los enreda y me los crece y me los vuelve, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, cuarto punto dice, recursos disponibles. Estas preguntas que están acá me las deben responder en este ítem, metodología. Para esto debe haber otro formato. Entonces, recursos disponibles. ¿Qué materiales institucionales o financieros han tenido ustedes que utilizar para diseñar esta propuesta? Menciónenme. ¿Cómo argumenta su trabajo de exposición? Cuénteme ahí cuál es la idea que usted tiene para argumentar este trabajo de exposición. ¿Ya? ¿Qué espacio se requiere para mostrarlo? Tu trabajo artístico tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la comunicación. ¿Cómo lo vas a sustentar? Cuénteme. Y por último, el cronograma. Diséñeme un gráfico del tiempo que usted ha utilizado en el diseño de esta propuesta. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Luego de eso vendría el formato de la bibliografía y la webgrafía, que es allí donde usted va a montar todos los libros, las fuentes bibliográficas que ha utilizado, ¿ya? Y por último viene el formato del glosario, con todos los términos o palabras desconocidas del tema que usted está trabajando. ¿Hasta ahí está claro? Profe, ¿el glosario en dónde dijo? Va después de la bibliografía. Ah, ok. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, Para entregar hasta el miércoles, ¿a qué horas? ¿Cómo? Creo que es para entregar hasta el miércoles, ¿a qué horas? ¿A qué hora tenemos la clase? A la hora de la misma clase se cierra. Profe, Profe. es un trabajo, ¿no? A ver. Esto que yo les acabé de socializar nuevamente, chicos, es un trabajo escrito. Yo considero que ustedes ya deben tener algo armado, así en este momento esté mal. Profe, una Ya pregunta. usted lo debe tener armado, señor. Profe, el trabajo no iba a metodología. La acabé de leer, hijo. Ah, listo, profe. Hasta ahí hemos trabajado. Ese fue el último paquete de diapositivas que yo le compartí, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ahí yo acabé de leer la metodología con unas preguntas. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Entonces, para Andrés Guerrero que me está hablando, Andrés, usted me está diciendo que si es un trabajo, hijo, a esta fecha usted ya debe tener algo armado, o no tiene nada. Lo que digo es que si eso lo viste. No, es todo, es la estructura de todo, o sea, yo no quiero por secciones, yo no quiero por paquetes, no, todo el trabajo organizado. Sí, yo sé que eso es lo que digo, si eso es de trabajo, o sea, no son dos diferentes. Sí, ¿cierto? No, como es uno solo. Es uno solo, un solo trabajo, ¿ya? Eso era lo que yo decía. Eso. Hagamos una cosa, muchachos. Nosotros nos vemos el miércoles. ¿A la tercera hora o a la segunda? Segunda. La segunda. La plataforma, la jefe me la cierra el viernes. Hasta el viernes, profe. Señor, y yo necesito, antes de que Una ustedes pregunta, se vayan, señor.
la nueva nota de este nuevo trabajo cuenta como recuperación o como nota del periodo. Ojo, estamos corrigiendo para quitar una de las notas malas. Ojo, recuerden eso. El ejercicio de corrección es para eliminar una de las notas malas. Entonces, llevamos 2 notas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, escuchen. De esas 2 notas, quito la más bajita. Les asigné ya una actitudinal. Lógicamente, con eso va a pasar una gran mayoría. El que no pase, lógicamente fue porque la primera actividad no la entregó. Lógicamente es porque no me prestó atención en este instante y no supo hacer el trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Pregunto para todos. ¿Quedó claro? Sí, señora. Señora, profe. Sí, señora.